invierno que creyesen que mi presencia aquí podía ser útil. A la vez me hicieron un encargo preciso, que era hablar sobre la ley electoral en Cataluña a partir de la experiencia de, como ha mencionado hace un momento Cañas, a partir de la experiencia de mi participación en una comisión de expertos, me excuso, que fuimos nombrados en el año 2007 para elaborar un informe sobre la posible ley electoral para Cataluña. Este informe, os lo perdono, porque tiene 150 páginas y está publicado en la página web de la Conselleria de Gobernación. De todas maneras, si luego aparece necesario referencias más concretas, ya sean. A veces la ley electoral se ve como una cosa, una norma complicada, muy técnica, y por tanto muchas veces se le cuelga el San Benito de esto no interesa a los ciudadanos. En los últimos años ha habido un par de experiencias que al contrario muestran que la ciudadanía reacciona con mucho interés ante estas cuestiones. Uno de los elementos más, iba a decir, conmovedores en mi experiencia profesional fue ver cómo hace un año y medio los movimientos que salieron en torno al llamado 15M tenían como unos objetivos centrales la reforma de la ley electoral a escala española. Y a la vez, como luego les mencionaré, hubo un grupo de ciudadanos que estaban dentro de un grupo llamado Ciutadans pel Canvi, que promovieron una iniciativa legislativa popular para hacer una ley electoral para Cataluña que consiguió reunir en un plazo breve de tiempo el apoyo de 100.000 firmantes. Por tanto, hay interés ciudadano en todos estos temas. Y la primera cuestión dentro del contenido sería preguntarse por qué no hay ley electoral en Cataluña. Decía hace un momento Cañas que es la única comunidad autónoma en que no la hay y por tanto tan difícil no debe ser. En segundo lugar, otras comunidades autónomas no solamente han hecho ley electoral, sino que la han reformado varias veces. Es el caso del País Vasco, del País Valencià, que han revisado sus leyes electorales en un par de ocasiones. En nuestro caso, en el caso de Cataluña, hay tres factores que han dificultado esto y que aún hoy lo dificultan. El primero de estos factores es la tradicional ausencia de una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña. La ley electoral requeriría un grado de acuerdo entre los grupos parlamentarios. No habiendo una mayoría absoluta, ha sido una excusa fácil poder decir no se hace una ley porque los demás no están de acuerdo. Hay en segundo lugar un dato estructural muy importante, que es la mala distribución de los ciudadanos en el territorio. Los catalanes tendemos a vivir, nos gusta ir a vivir cerca del mar y lo más cerca posible de la Rambla de Barcelona. Y nos concentramos ampliamente entre, por así decir, entre Tordera y Cubellas. El área metropolitana en sentido extenso, que hoy reúne, debe ser el 80% de la población, probablemente me quedo corto. Esto, a la hora de definir circunscripciones, de distribuir diputados en territorios, complica grandemente las cosas. Hay un tercer problema, este es directamente político, que raramente se explica con claridad, pero que ustedes ven en el Estatuto de Autonomía vigente en Cataluña, establece que la ley electoral de Cataluña requiere una mayoría de 2/3, el voto favorable de 90, como mínimo, de los 135 diputados del Parlamento. Hay que saber que esta es una regla absolutamente excepcional y a veces me atrevo a etiquetarla de descabellada. Es excepcional porque en ningún otro parlamento se fijan mayorías tan altas para aprobar una ley. En las Cortes Generales, por ejemplo, una ley electoral es una ley orgánica que requiere el voto de la mayoría absoluta de los diputados. ¿Por qué? En el Congreso de los Diputados es solo una ley orgánica. Se estableció esto para impedir que un partido hiciese una ley electoral, un partido de gobierno, hiciese la ley electoral a su medida. En Cataluña esta regla de los 2/3 tiene el efecto contrario. Aquí no se trata de impedir que un gobierno imponga su voluntad, sino de asegurar que un grupo minoritario pueda vetar una ley electoral, pueda vetar una decisión mayoritaria. Esta medida se incorporó al Estatuto de Autonomía
tras un rifirrafe que algunos de ustedes pueden recordar a propósito del accidente que se produjo en las obras del metro en el Carmel. Algunos lo recordarán, como en el debate el presidente de la Generalitat espetó al grupo de la oposición, que presidía el CiU, suponemos el 3%. La reacción del grupo de oposición fue decir: ustedes acaban de arrojar la legislatura por la borda, es decir, no habrá estatuto de autonomía. Las condiciones que puso CiU para apoyar la aprobación del estatuto de autonomía incluían esta previsión. La regla de los 2 tercios explica que en aquel momento este grupo, el grupo de oposición, tenía exactamente 1 tercio más 1 de los diputados de la Cámara. Tenía 46 diputados. Por tanto, al menos uno de los diputados de CiU tenía que votar a favor de la ley electoral para que se pudiera aprobar. Por tanto, esta norma, esta regla del Estatuto de Autonomía del 2006, complica grandemente la formación de una mayoría suficiente, y es lo que explica que cuando el Parlamento de Cataluña tomó en sus manos la idea de elaborar la ley electoral, optase por un mecanismo excepcional, que fue en el año 2007 la designación de una comisión de expertos, formado por 6 expertos, 1 más 5, con el encargo de que elaborase un informe sobre las principales cuestiones en torno a la ley electoral, de tal manera que el Parlamento de Cataluña tuviese el terreno trillado para después elaborar la norma. Esta comisión se nos dio un encargo de elaborarla en un plazo de 3 meses, y de hecho acabamos en 2 meses antes de lo previsto para ahorrarnos presiones in extremis. Debo decirles que esta comisión está formada, como les digo, por un presidente con un rol de coordinador independiente y por 5 expertos, cada uno de los cuales estaba más próximo a alguno de los 5 grupos parlamentarios de la Cámara. No les voy a aburrir con el detalle del contenido de ese informe. El informe lleva por título Participación, Representación, Transparencia, como los 3 objetivos de las propuestas que se hacían, y en un sentido general, debo decir como resumen, que intentábamos aportar una innovación, por decirlo modestamente, una innovación en el derecho electoral español. Tradicionalmente, nuestra legislación electoral ha contemplado los procesos electorales como una competencia entre partidos, donde la cuestión clave es el equilibrio en la competición entre los partidos en disputa. Por ejemplo, las juntas electorales se conciben como un árbitro formado por representantes de los distintos equipos en competición que pactan entre sí las reglas de juego. Nosotros hicimos un esfuerzo para repensar esta dinámica en términos de relación entre ciudadanos y política. Aquí la clave no nos parecía que tuviese que ser el ajustar las relaciones del juego competitivo, sino asegurar el mejor servicio a la ciudadanía, la mayor proximidad posible y la mejor representación posible. Optamos por una regla muy realista, que es no hacer propuestas ideales. Es propio de la gente joven, es propio de los grupos pequeños hacer propuestas ideales. ¿A qué momento optamos por la regla inversa? Hacer una propuesta viable. Piensen ustedes que elaborar una ley electoral significa aprobar normas en virtud de las cuales algunos de los que las aprueban van a ir al paro. Se va a cambiar las reglas de composición del Parlamento. Por tanto, la innovación legislativa ha de ser progresiva, ha de ser muy fundamentada y ha de tener esto en cuenta. Por tanto, optamos por varios elementos que ahora les detallaré en esta lógica. En primer lugar, optamos por que las circunscripciones electorales no fuesen las provincias, tradición que se mantiene hasta hoy, sino las llamadas, en el derecho local catalán, las veguerías. No por una especial adhesión a este nivel institucional, sino porque la organización administrativa de la Generalitat se ha estructurado territorialmente en las 9 veguerías. Y nos pareció útil que hubiese un mapa paralelo
en la organización administrativa y en el proceso electoral. En segundo lugar, que por lo que hace a los mecanismos de candidatura y designación de los candidatos, los partidos debiesen justificar la designación de los candidatos en términos de la aplicación de los propios estatutos, presentando públicamente las actas de las reuniones de los partidos y el resultado de las votaciones, mediante las cuales se decidía quién se presentaba con número 1, número 3, número 17. Cuarto elemento, se mantenía el voto por listas de partidos, pero introducíamos lo que se llaman las listas desbloqueadas, es decir, que el votante pudiese indicar cuáles de los candidatos presentados por el partido X eran sus preferidos, mediante una crucecita a indicar junto al nombre de cada uno. De tal manera que luego, en la designación de los elegidos, no se designasen mediante el orden de colocación en la papeleta inicial, 1, 2, 3, etc., sino en función del número de votos de preferencia recibidos por cada uno. Es decir, se mantenía la lógica de las listas de partido, pero se admitía que los ciudadanos, los electores, pudiesen modificar la ordenación de los candidatos dentro de esa lista. Se establecían reglas precisas acerca de la información sobre los procesos electorales, restringiendo fuertemente la publicidad institucional o los actos tipo inauguraciones por parte de las autoridades gubernamentales, y en cambio imponiendo unas obligaciones fuertes de información y de difusión a los medios de comunicación públicos o a aquellos que operan mediante una licencia, como las emisoras de radio o de televisión privada. Y finalmente había reglas también precisas respecto a la financiación de las campañas. Había una apuesta clara por reducir el gasto electoral, por ejemplo, un único envío de papeletas de documentación a casa de los electores, o bien, por ejemplo, la prohibición de invadir mediante vallas o vallas publicitarias el espacio público, a la vez que se imponía la obligación de las fuerzas políticas de, concluidas las elecciones, retirar la publicidad colocada en los muros, en el paisaje urbano. Para supervisar todo esto, finalmente, se pensaba en un organismo que evitamos la expresión junta electoral, lo llamamos una sindicatura electoral, por paralelismo con la sindicatura de cuentas o con el síndic de greuges, formada en parte, como la tradición española aquí se nos imponía, en parte por algunos jueces y un número mayor de expertos, pero con unos expertos que ya no estaban allí en función de representar cada uno una candidatura, sino elegidos por muy amplias mayorías en el Parlamento entre personas que realmente pudieran acreditar la condición de experto. Ese informe, que se entregó al Gobierno y al Parlamento a el mes de marzo del 2007, fue acogido con sonrisas y con golpes en la espalda. De todas maneras, antes de entregarlo formalmente, puesto que cada uno de los miembros de la Comisión estaba próximo a alguno de los grupos parlamentarios que en aquel momento había en el Parlamento, se hizo la gestión de presentación discreta a cada uno de los grupos para recoger cuáles eran sus opiniones y ver qué se podía incorporar o modificar en las propuestas efectuadas. ¿Qué es lo que no gustó? En primer lugar, había un disgusto en torno a intereses, digamos, localistas, es decir, una mayor proporcionalidad en la asignación de escaños significa poner más escaños en los territorios barceloneses y menos en comarcas lejanas a Barcelona. Aquellos partidos cuyos mejores resultados electorales se producen en esas comarcas se manifestaron disgustados. A pesar de que argumentamos ante todos ellos que todos los partidos habían tenido en el pasado mejores resultados electorales de los que acababan de tener, de tal manera que los resultados electorales actuales van a cambiar en el futuro, no tenían por qué ser los mismos, inevitablemente razonaron estos términos. En segundo lugar, esta idea de adoptar como circunscripción la veguería tuvo un efecto inesperado para nosotros,
que es que en aquel momento se estaba discutiendo la creación de las veguerías de verdad en Cataluña. Y aparecieron presiones localistas muy fuertes a favor de la creación de una octava veguería en el área del Penedès y una novena veguería en torno al Ripollès y Osona. El conseller de Gobernación, Puigcercós, original de Ripoll, se sentía presionado por estas propuestas, de tal manera que hubo un cruce indeseable, una interferencia entre nuestras propuestas y esta discusión del mapa territorial. Hubieron algunas pequeñas cosas que también despertaron disgusto, pero hubo una que despertó unanimidad, que en todas las entrevistas con los grupos parlamentarios nos oímos la expresión: esto no puede ser, que era la idea del voto preferencial, la idea de que los ciudadanos pudieran poner crucecitas al lado de los candidatos, de tal manera que la definición de quién iba a ser el diputado elegido no dependiese del orden de la colocación de la candidatura, sino que dependiese de la expresión del voto ciudadano. A pesar de que en esto, en aras al principio de viabilidad que antes les mencionaba, fuimos una prudencia extrema. Por ejemplo, solamente se contarían las crucecitas si más de un 5% de los votantes de aquel partido las habían usado. Si solamente había uno que había puesto una crucecita, esto no era lo suficiente peso, digamos, como para modificar el orden. O, por ejemplo, se limitaba el número de crucecitas que se pudieran poner, de la manera que en la circunscripción de Barcelona, por ejemplo, la más numerosa, solamente se podían poner 9 sobre los 65 candidatos a cubrir. Es decir, se intentaba modificar esa lógica de las listas cerradas y bloqueadas de nuestra tradición, abriendo una rendija, no abriendo las puertas de par en par. Pero incluso esto, como les digo, motivó esta reacción unánime: esto no puede ser. De tal manera que el informe de 2007 dormía el sueño de los justos, hasta que, de modo inesperado, en el año 2009 lo recuperó Ciutadans per el Canvi y lo transformó, radicalizando algunos de sus contenidos, ahora les comentaré algo al respecto, lo transformó en una iniciativa legislativa popular. Ustedes saben que para promover una tal iniciativa legislativa en España, en Cataluña, hay que recoger la firma de 50.000 personas para transformar esto en una proposición de ley. Estas 50.000 personas se deben recoger en un plazo de 3 meses. Y por el calendario de aquel momento, estos 3 meses eran desde la mitad de mayo hasta la mitad de agosto. Ustedes, que son miembros de un partido, imaginan que no es el mejor periodo para recoger firmas. Yo quedé sorprendido de ver cómo en los tenderetes en la calle que colocaban las gentes del Ciutadans per el Canvi había cola de ciudadanos, de gente que pasaba, que les explicaban de qué iba la ley y que querían firmar. De tal manera que recogieron más del doble, casi el doble de las firmas previstas, cerca de 100.000, en la mitad del tiempo que se les había adjudicado. Les decía que esta propuesta tomaba como base el informe de la Comisión de Expertos con algún elemento de mayor radicalidad. Por ejemplo, aumentaba la proporcionalidad en la asignación de escaños a territorios. La propuesta de la Comisión de Expertos habíamos planteado que cada una de las 7 veguerías tenía de entrada 2 escaños y el resto se repartían proporcionalmente. Esto favorecía más a los territorios menos poblados, como las Terras de l'Ebre o como la circunscripción Valle de Arán-Pirineo. La propuesta de Ciutadans per el Canvi rebajaba esta prima inicial de 2 a 1. Y es imposible ir por debajo de 1, porque sin esto no hay suficientes habitantes en las Terras de l'Ebre para que tengan un diputado. Por tanto, digamos, es un esfuerzo de hacerlo más proporcional. Y en segundo lugar, había una propuesta espectacular, y que esta ganaba rápidamente apoyos, que era lo que alguno etiquetó como la ley acordeón, que consistía en que el número de diputados no era fijo, sino que había un cierto número prefijado y que, en función de la participación electoral, pudiera haber más diputados. Es decir, el número de los diputados dependería, en parte, del esfuerzo de movilización que hiciesen los partidos. Si los partidos políticos convencían a más gente de que fuese a votar, habría más diputados.
Esta vinculación entre el número de escaños y la participación, yo creo que era una buena idea. Esta iniciativa legislativa popular fue entrada en el Parlamento y fue a parar al mismo cajón que el informe anterior. Inopinadamente reapareció, no quiero extenderme mucho en ello, ustedes recordarán lo que se llamó la Operación Pretoria. A finales de 2009, el alcalde de Coloma de Gramenet y dos altísimos ex-responsables del gobierno de la Generalitat fueron detenidos bajo acusaciones de formar parte de una trama de corrupción urbanística y por alguna conexión en la discusión de los días subsiguientes el presidente de la Generalitat, el presidente Montilla, dijo que para hacer frente a ese tipo de fenómenos había que hacer la ley electoral. Se constituyó la ponencia para elaborar la ley electoral. La ponencia estuvo reuniéndose 2 o 3 meses hasta constatar que no había ninguna manera de reunir una mayoría de 2/3 y hasta aquí. De la manera que las elecciones al Parlamento de Cataluña del año 2010 o el año 2012 se han hecho en la misma situación anterior sin ley electoral. Algunas moralejas o algunas sugerencias, aprovechando que yo no soy de la casa y que he puesto el diputado Jordi Cañas a explicar un poco los criterios de la casa, digamos, me parece la mínima educación darle alguna sugerencia al respecto. La primera es que yo creo que no es bueno en general moralizar vía leyes. Imponer como obligación aquello que nos parece comportamientos deseables, no sé si es la mejor idea. O si tal vez la mejor idea es dejar que los partidos se diferencien, que los que son más moralizadores lo puedan demostrar. Por ejemplo, probablemente la idea de hacer elecciones primarias es buena, pero no sé por qué debería ser obligatorio. Porque entonces pones en las mismas condiciones a los que hacen elecciones primarias de modo convencido y a los que las hacen solo porque la ley lo manda. En segundo lugar, lo de las listas abiertas, espero que no sea un malentendido. Listas abiertas, al pie de la letra, es mezclar candidatos de distintas candidaturas. Esto lo podemos hacer en las elecciones al Senado. Podemos poner crucecitas a personas de diferentes candidaturas. Yo creo que aquí, incluso en términos constitucionales, votar a candidatos de distintos partidos sería muy complicado, yo creo. Yo creo que la buena idea es que dentro de la lista de un mismo partido se pueda optar entre candidatos distintos. Yo creo que esto sí la sociedad española lo comprende bien. En cambio, mezclar personas de distintas listas incluso hace complicado algo así como un reparto proporcional. En segundo lugar, yo creo que una propuesta que se haga debe ser una propuesta viable. Muchas veces existe la tentación de ponerse en una posición alejada de los demás para mostrar que no se está en consenso, para mostrar una cierta radicalidad en el planteamiento, que creo que es saludable, pero a veces esto puede servir para dar excusas para negar las propuestas que se hacen. Ustedes proponen una cosa tan ideal que es muy ideal, pero esto es utópico, esto no es posible. A veces se puede decir esto, ¿no? Por ejemplo, incluso me preguntaba yo si no se podría hacer que algunos elementos de la ley electoral entrasen en vigor inmediatamente y otros entrasen en vigor tras las siguientes elecciones, de tal manera que los partidos políticos no puedan hacer el cálculo de decir ¿qué me ocurriría a mí con los mismos resultados electorales con esta nueva ley? Si les quitamos la referencia de que esto vaya a ser las próximas elecciones, sino las subsiguientes, probablemente dificultamos este razonamiento egoísta que pudieran tener. Un tercer elemento, que ahora puede estar de actualidad por la coincidencia cronológica con la elaboración de la llamada ley de consultas, es que, si no me equivoco, esta ley prevé algún organismo supervisor tipo sindicatura electoral o parecido. Esto naturalmente sería útil y necesario. En todo caso, la sindicatura electoral
requiere ser creada por una ley electoral, es decir, aprobada por esa gran mayoría que requiere el estatuto, por esa mayoría de 2/3 de los diputados. Acabo. Yo creo que la ley electoral no debe ser considerada como una panacea para resolver problemas de gran alcance en el sistema político, pero sí sirve mucho para lo que hoy creo que es la cuestión clave, que es la percepción ciudadana de que los protagonistas políticos están muy distanciados de sus intereses, de sus preocupaciones, de sus demandas, y para darles a los ciudadanos instrumentos tangibles para influir, para, de algún modo claro, incidir en la actividad de las instituciones. Demasiadas veces en nuestra legislación electoral se considera que la ley electoral es una cosa solo de los diputados. Yo creo, y creo que ustedes están de acuerdo con esto, que el cambio significativo sería convencerse de que esta es una relación, es un negocio entre la política y los ciudadanos. Muchas gracias.